Vamos a tener dos expositores. La doctora Stolbizer se ha disculpado por una cuestión judicial, ha sido convocada, no sabemos exactamente los detalles, tampoco tenemos por qué preguntarlo, pero digamos, de alguna manera lamentamos que no esté. Es muy difícil que ella falle, nunca lo ha hecho con la Asociación Cristiana de Jóvenes, debe haber alguna razón de peso que en estas circunstancias somos capaces de comprender. Igual tenemos un panel de especialistas de excelente nivel, me refiero en el orden que van a hablar, al doctor Iván Petrella, que realizó estudios de grado en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, una maestría y doctorado en filosofía y religión también en la Universidad de Harvard, ha sido profesor titulado de la Universidad de Miami y es actualmente docente de la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de San Andrés, y además es diputado en la legislatura porteña. Y seguirá después el doctor Marcelo Ramal, que es economista, también legislador de la Ciudad de Buenos Aires y profesor ordinario en las universidades de Buenos Aires y de Quilmes respectivamente, y es dirigente del Partido Obrero. Así que van a hablar cada uno 15 minutos en ese orden. Iván. Acá hay un papel que dice hablar pegado al micrófono. ¿Me escuchan? ¿En el fondo? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y es un placer en particular compartir un panel con mi compañero legislador Marcelo Ramal, una persona que la verdad admiro mucho su capacidad de argumentación en la legislatura y tengo muchas ganas de escucharlo después hoy acá. La política desafiada a enfocarse en la realidad. Quiero hablar un poco de la realidad argentina, pero desde una óptica no coyuntural, y que creo ahí podemos igual ver algunos datos de la coyuntura. Y para eso quiero empezar hablando de una crisis que los más grandes acá vivieron en carne propia, y los más chicos, los del fondo, tal vez no se acuerdan tanto, pero sus padres seguramente se acuerdan. Convertibilidad. Tipo de cambio fijo 1-a-1. ¿Nos acordamos? Boom de consumo, boom de inversión, pero a un precio. Un déficit fiscal descontrolado y mucha deuda. Y sabemos que terminó mal. Default, devaluación, un Producto Bruto Interno, lo que produce un país que se desploma un 13%. Eso no es normal, no le pasa generalmente a los países. Y un desempleo que cruza el 20%, también una barbaridad. Un tejido social, el tejido mismo de la democracia, de nuestra convivencia, que se desarma ante la crisis. Ahora, esa crisis, que seguramente ustedes se acuerdan, se la describí con un poquito de trampa. Porque esa crisis no es la crisis Argentina 2001. Esa crisis es la crisis Finlandia 1993. Finlandia en el año 93 tiene una crisis económica y social que es casi calcada a la nuestra, le pegan el palo. Finlandia en el año 93 era un país absolutamente intrascendente, un país periférico para la economía internacional. Era un país, no exagero, que dependía de la exportación de madera, no de artefactos como este podio, de madera, de leña caída, a la Unión Soviética, que se había desplomado en el año 89. Y en ese momento Finlandia, un país europeo que sufría la peor crisis de su historia casi desde la Segunda Guerra Mundial, toma una decisión. Decide profundizar cambios en su sistema educativo y convertirse en un productor y un exportador de alta tecnología. En el año 2000, 7 años después de una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, menos de una década después de esa crisis, Finlandia sorprende al mundo saliendo primero en unos exámenes de educación, tal vez algunos de ustedes escucharon hablar, que se llaman los exámenes PISA.
Los exámenes PISA son los exámenes de educación a nivel internacional más prestigiosos del mundo. Lo toman los 70 países más desarrollados, incluyendo la Argentina. Y Finlandia sale primero. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje o la primera idea de la realidad que tenemos que entender desde la política y desde lo público, desde lo ciudadano? Y es que los grandes cambios son posibles, y son posibles en poco tiempo. 7 años, menos de una década, en términos históricos para un país es nada. Es antes de ayer, es pasado mañana. Se puede cambiar mucho y se puede cambiar en poco tiempo. Ahora, pueden decir que hago trampa todavía. Porque Finlandia es un país, me pueden decir, europeo. Es un país desarrollado. Es un país, dicen muchos analistas, que siempre le importó mucho la educación. Y esas cosas explicarían por qué el cambio es posible en Finlandia y no en la Argentina. No tenemos nada que ver, me pueden llegar a decir. Si pensamos eso, sugiero, yo soy filósofo, estamos sufriendo del peor tipo de engaño, que es el autoengaño. Porque el autoengaño te impide ver las cosas correctamente, y si no ves las cosas correctamente no progresás nunca, si no ves la realidad tal como es. Y la realidad es que en el año 1970, solamente el 14% de los finlandeses que tenían edad para terminar la secundaria la habían terminado. En el año 1970 la educación finlandesa era como la de Perú. La de Perú en 1970, no la de Perú hoy. Tenía la educación de un país latinoamericano subdesarrollado. Incluso en los años 90, los años de su crisis, los analistas finlandeses te dicen, nuestra educación era mediocre. En todo examen internacional estábamos a años luz de nuestros vecinos, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca. Entonces, no funciona la idea de que siempre fueron desarrollados. No lo eran en los años 90, cuando dependían de la exportación de madera a un mercado, la Unión Soviética. No funciona la idea de que siempre les importó la educación. Claramente no les importaba tanto en los años 70, cuando nadie terminaba la secundaria. Ni en los años 90, cuando sus exámenes y los resultados eran mediocres. Más bien parece que la transformación de Finlandia, que su cambio se debe a otra cosa. Se debe a una transformación política que después hace posible su transformación social. Y acá quiero hacer una pausa, porque una de las cosas que me obsesionan a mí con esta idea de la realidad es la idea del cambio. ¿Cómo y cuándo se cambia? ¿Cómo se explica que hay países que siempre parecen tropezar contra la misma piedra, que les cuesta tanto cruzar la primera rompiente? Y otros países en un momento logran tomar otro camino y desarrollarse. El año pasado tuve la oportunidad para un libro que estaba escribiendo, entrevistar a un inglés, Chris Whaley. Seguramente escuchamos hablar de los hooligans. ¿Sí, no? ¿Estamos despiertos? Hooligans, los chicos del fondo. Ay, no entendí qué fue eso. Barras bravas, exactamente. Barras bravas ingleses. El fútbol inglés alguna vez fue muy violento y muy inseguro, mucho peor que el nuestro. Hasta el año 1989. Ocurre la llamada tragedia de Hillsborough y mueren 96 personas aplastadas en un estadio. Increíble. 96 personas. Ahí reacciona el gobierno, reacciona la ciudadanía y se implementan una serie de reformas que hace que el fútbol inglés sea lo que ve uno hoy por la tele. Kun Agüero, Zabaleta, un espectáculo hermoso, estadios sin alambrado. Chris Whaley, este inglés, fue la persona que implementó las reformas que cambiaron el fútbol inglés. Vino invitada a la Argentina el año pasado, dio una charla en la Universidad de Itela y yo coordiné para ir a cenar con él. Éramos 4, pudimos charlar tranquilos. Me contó, entre otras cosas, que cuando dio su charla en la AFA,
Julio Grondona, sentado en primera fila, mientras él explicaba todo lo que se hizo en Inglaterra, en el Reino Unido. Julio Grondona en esa primera fila, a los 10 minutos, me dice, se quedó dormido. Ahora, cuando yo organicé para cenar con él, como soy obsesivo, me puse a leer todo lo que encontraba para poder realmente aprovechar la entrevista. Y encontré algo que me empezó a comer la cabeza. Encontré que 4 años antes del 89, 4 años antes de los 96 muertos, en otra cancha, en otro estadio, mueren 56 personas. Entonces lo que yo le quería preguntar era, ¿por qué reaccionaron en el 89 con 96 muertos? Y no 4 años antes con esos 56. Pensé que ahí estaba la pregunta del cambio, ¿no? ¿Por qué cambiaste en un momento y no en otro? ¿Era solamente, por ejemplo, acumulación de cadáveres? ¿O hay otra explicación? Se lo pregunté. Y la respuesta que me dio, no me olvido más. Porque me contestó con 2 oraciones. 2 oraciones que son muy simples desde la idea, entenderla, pero muy difícil desde la práctica, cómo se implementa. Me miró y me dijo, no tengo explicación, simplemente no se hizo. Simplemente no se hizo. Ahora, yo ahí mismo me pregunté, no se lo dije a él porque él de historia argentina no sabe nada, pero ahí mismo yo me pregunté, ¿cuántas veces en nuestro país simplemente no se hizo lo que había que hacer? ¿Cuántas veces en nuestro país personas en posiciones de poder, podría ser, ignorancia, desidia, incompetencia, corrupción, no tomó las decisiones que había que tomar para mejorar las cosas? Y por eso, y este es el segundo mensaje, creo yo, de ver nuestra realidad correctamente, por eso el desafío que tenemos por delante, todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, hayamos terminado el colegio o no, el desafío que tenemos por delante no es un desafío técnico, no es la inflación, no es el cepo, no es el dólar, no son las economías regionales siquiera, todos enormes desafíos, ojo, no minimizo. Pero el desafío realmente es la democracia. La democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchamos hablar del concepto políticas de Estado. Esto que no entre dentro de mi tiempo permitido, les voy a contar algo en este momento que es muy importante para mí, para que no ocurra lo mismo. Yo cuando era más joven, de la edad de los chicos de atrás, a veces con amigos armábamos esto de citas a ciegas, ¿no? Te tiraban el teléfono a una chica, vos la invitabas a salir y salías. Y muchas veces, demasiadas veces, me pasaba, uno salía, pasaba a buscar la chica, te sentabas a tomar algo, y a los 5 minutos te dabas cuenta que esa chica miraba más allá al horizonte. Ya no escuchaba lo que yo le decía. Esa experiencia, como se imaginan, es muy traumática. Entonces yo en este contexto, si les digo, se acuerdan o escucharon, si ustedes no dicen nada, vuelvo a ese lugar muy feo que tengo muy reprimido adentro. O sea, por favor, háganme no tener que gastar más plata en terapia por esas circunstancias. Políticas de Estado. Una política de Estado es una política que se continúa en el tiempo, ¿no? Perdura entre distintos gobiernos. Hay muchos analistas que te dicen que Chile, por ejemplo, o Colombia, o Brasil, aunque tiene sus problemas, o Uruguay, andan mejor que la Argentina, porque cuando sale un gobierno y entra otro, no se destruye todo para volver a empezar, sino se construye, paso a paso. Y eso lleva al desarrollo. Y Argentina no tenemos eso. Parece que cada 10 años tomamos otro camino, otro rumbo. Y es cierto. Pero hay algo más profundo que tenemos que resaltar. Que sí, a este nivel tenemos la falta, por eso vamos a los tumbos, de políticas de Estado. O sea, la discontinuidad de políticas públicas. ¿Me explico por ahora? Gracias. Me siento mucho mejor.
discontinuidad de políticas públicas. Pero a este nivel, acá abajo, lo curioso del caso argentino es que acá teniendo la discontinuidad de políticas, acá abajo tenemos la continuidad de políticos. Son las mismas personas, a veces de nombre y apellido, que 10 años impulsan una cosa para 10 años después impulsar exactamente lo opuesto, sin ponerse colorado, sin titubear, sin la más mínima autocrítica. Y cuando son casi siempre los mismos, vos tenés dos alternativas. O son muy buenos, o vos tenés un problema en tu democracia. Y yo sugiero que estos tan buenos no son. Porque si uno toma, y soy muy malo para la matemática, pero si uno toma del año 83 al año 2013, para simplificar, estos 30 años de este gran experimento democrático argentino, Argentina, no Argelia, no Sudán, no Sudán del Sur, no Afganistán, Argentina, en esos 30 años, tuvo la inflación acumulada más alta del mundo. Y en esos 30 años, nuestro crecimiento económico fundamental para sacar a la gente de la pobreza estuvo por debajo del promedio mundial, por debajo del promedio de América Latina. Y si uno toma las 10 economías principales de América del Sur, que incluyen Ecuador, Bolivia, Perú, tampoco digamos tremendas economías, nuestro crecimiento fue el más bajo de todos, exceptuando Venezuela. Si el diagnóstico es correcto, hay dos alternativas. O los políticos de siempre tienen una especie de conversión religiosa duradera y hacen las cosas mejor, o hay que cambiarlos. Y acá voy cerrando. El panel, la segunda parte de nuestro panel se llamaba "Y las demandas de la ciudadanía". Lo voy a cambiar un poquito, porque más bien la demanda cae, creo yo, sobre la ciudadanía. O sea, sobre nosotros y sobre ustedes. En el 2001 tuvimos el famoso grito angustiado y justificado del que se vayan todos. No se fue casi nadie. Y ahí cierta autocrítica creo que nos debemos. Porque no hubo suficiente gente que decidió dar el paso adelante a lo público, a la política. Porque la inercia favorece al que ya está. La inercia favorece al statu quo. Los lugares que están ocupados hay que buscar tomarlos. Si no se queda el que está. Los chicos que están en el fondo. Yo no sé cuántos de ustedes piensan de alguna manera participar de lo público. O sea, eventualmente tal vez entrar en política, literalmente, presentarse a un cargo legislativo como nosotros, como legislador, presentarse a una elección. Esa es una opción posible y necesitamos que ustedes lo hagan. Otra opción es, entre comillas, militar, presentarse como voluntario, por lo menos estar más informado para votar mejor, para premiar con tu voto a los muchos políticos buenos y estar atento de no premiar a los malos. Pero yo les digo, en particular a los chicos, creo que están en el último año de la secundaria, ¿correcto? Sí, último año, último año, están por ahí. Ustedes, supongo, todos se van a recibir, ¿no? Levanten la mano si piensan recibirse. Bueno, no sé si todos están levantando la mano, pero sus padres estarían muy molestos si no levantan la mano. Ustedes que se reciben tienen que entender que viven en un país donde el 50% de la gente no se recibe de la secundaria. Al recibirse, inmediatamente, aunque no lo crean, aunque no lo sientan, al recibirse, al tener ese título secundario en mano, automáticamente forman parte del grupo más educado, más calificado y más preparado del país. Ni hablar si después van a la universidad, ni hablar si se reciben de la universidad. Pero solamente con la secundaria completa, ustedes son parte necesaria, esencial y fundamental de la construcción de la Argentina.
Y si no lo hacen ustedes, lo va a hacer gente peor que ustedes, menos capacitada y menos preparada. O sea que espero que asuman esa responsabilidad. Y espero también que no... ¿Cuál es la palabra que busco? Que no se tomen seriamente el verso de que los jóvenes son el futuro. Porque ser joven no tiene ninguna virtud. Es un accidente cronológico, ¿no? Sos joven ahora, en 10 años menos joven, en 20 años estás como yo. No se los recomiendo. Es una virtud si deciden hacer algo con esa juventud. Y la idea de que los jóvenes son el futuro es también una manera muy sutil de robarles el presente. De decirles que el momento de ustedes no es ahora, sino es adelante, en unos años, en el futuro. El país los necesita ahora. Acuérdense de eso también. Creo que se olvidaron de tomar mi tiempo, o sea que voy a... ¿Viste? ¿Viste? Sí. O sea que voy a cerrar. Hay una frase de Borges que a mí me gusta mucho. Borges tiene un poema que se llama Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, que es un poema hermoso. Yo no soy un hombre sensible, no conocía este poema cuando salía con esas chicas a los 15 y 16 años que no me daban bola. Tal vez me hubiera venido bien conocerlo. Pero Borges ahí dice lo siguiente. Dice, nada es piedra, todo es arena. Nada es piedra, todo es arena. Pero nuestro deber es construir sobre la arena como si fuera piedra. Nuestro deber es construir sobre la arena como si fuera piedra. La Argentina de hoy, por lo menos yo lo siento así. La Argentina de hoy que parece más que un país, un noticiero 24 horas, donde todos los días pasa algo que de eso coloca. Yo a veces siento como si fuera arena. Se me va de las manos, se me escapa, no lo puedo agarrar, no sé qué hacer con ese país. Hay algo que Borges no dice y no tiene por qué. Es una poesía. Y es lo siguiente. Donde hay arena, siempre también hay piedra. La arena no es otra cosa que la piedra erosionada. Todos nosotros, y especialmente los chicos del fondo, tenemos que ser la piedra sobre la cual construimos ese país distinto que está latente y visible en nuestra realidad solamente si la vemos correctamente. Gracias. Sí, yo miraba acá la luz y no pasaba nada. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación. Creo que tengo la responsabilidad o la misión en este seminario de traer el punto de vista del socialismo y de la izquierda sobre los temas que acá están en debate. También un gusto compartir esto con Iván y aparte, bueno, haberme podido enterar de algunas anécdotas de su juventud. Bastante... prometo no usarlas como elemento de extorsión en las sesiones de la legislatura. Es decir, lo que se habló acá queda estrictamente entre nosotros. Bueno, lo primero que me interesaba reflexionar es un poco sobre el título, ¿no?, de este panel, que es algo así como la capacidad o la necesidad del Estado, ¿no es cierto?, para atender a las demandas o a los reclamos de la sociedad, que constituye un reconocimiento de un problema, de una cuestión que me gustaría tener como punto de partida de lo que quería decir. Si efectivamente hay un reclamo de que el Estado se tiene que ocupar de
demandas de la sociedad civil, entonces se reconoce que ese Estado está separado de la sociedad civil, está escindido de ella. Y desde nuestro punto de vista, esta es una caracterización muy importante que hace a nuestra sociedad. Es decir, la escisión, la separación entre la llamada sociedad civil y el Estado. Por un lado, esto que llamamos sociedad existente, sociedad civil, que está cruzada por relaciones sociales de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una mayoría de esa sociedad que al cabo y como resultado de un largo proceso histórico, en este mundo que se regula por un mercado, por relaciones mercantiles, lo único que puede llevar al mercado es su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo, y ubicarla a cambio de un sueldo. Y existe, en antagonismo a esta mayoría, una minoría de la sociedad que, sin embargo, a la hora de llevar algo al mercado, lleva los productos que corresponden a las empresas, sociedades, de las cuales cuentan con un monopolio de los medios de producción. Es decir, hay una sociedad que está surcada por esta contradicción, una civilidad surcada por esta contradicción, y un Estado que funciona al margen o ajeno a esa sociedad. Y no puede ser de otra manera, o no pudo ser de otra manera históricamente, porque ese Estado estuvo llamado a regular, arbitrar entre las intensas contradicciones que se dan todos los días en esa sociedad civil escindida. Es el Estado que a través de la justicia, de la burocracia estatal, de las fuerzas policiales, de los ministerios y demás, otra vez regula, arbitra, ¿no es cierto?, sobre esta sociedad civil. Y esa relación entre Estado y sociedad civil es contradictoria. ¿Por qué motivo? Porque por un lado, efectivamente, norma, reglamenta esos antagonismos, pero al mismo tiempo y en última instancia asegura que esas relaciones de desigualdad social se perpetúen en el tiempo, se sostengan, se consoliden. Es decir, es como un árbitro ese Estado que de un modo general parece actuar por encima de los antagonismos sociales, pero que profundamente en el fondo actúa como representante de uno de los campos en conflicto. ¿Y a quién defiende? Desde nuestro punto de vista. Defiende a aquella minoría que se sirve del trabajo ajeno, del trabajo no retribuido. Entonces, hay un Estado y hay una escisión entre Estado y sociedad civil que es inevitable, necesaria a los fines de esta sociedad desigual o de esta sociedad que se regula políticamente sobre los principios de la igualdad de derechos, pero que es una igualdad de derechos que tiene como trasfondo una desigualdad social de fondo. Este es el problema que me parece importante o que trasunta el título, ¿no es cierto?, de esta charla. Es decir, en el esfuerzo, en la preocupación de quien redactó los paneles y dijo, a ver, ¿cómo atiende el Estado la demanda de la sociedad? Bueno, ese Estado no fue hecho para atender las demandas, sino para administrar y consolidar un régimen social que está fundado no en la equidad, sino en la desigualdad. Entonces, a partir de ahí, me interesa, por supuesto, también introducirme en la crisis argentina, porque
para poder entender un poco las cosas que nos pasan, yo quisiera, de todas maneras, completar algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta evolución en la historia entre Estado y sociedad civil. Porque en el origen de esta sociedad, en las décadas posteriores a la Revolución Francesa, bajo las grandes revoluciones que constituyeron las repúblicas burguesas, esta escisión entre Estado y sociedad civil logró desenvolverse, ¿no es cierto?, con cierta amplitud. Pero a medida que ingresamos en un periodo en el cual esta sociedad en la cual vivimos, el capitalismo, dejó ver más agudamente sus contradicciones, incluso su declinación, que hoy vivimos a través de fenómenos brutales como las catástrofes humanitarias, el fenómeno de refugiados que llegan a Europa como resultado de guerras de ocupación, detrás de las cuales está presente el interés de grandes potencias por recrear todo el tiempo y discutir un nuevo reparto del mundo. Bueno, en ese marco se ha modificado la relación entre Estado y sociedad civil y se plantea una supuesta reconciliación o una supuesta unidad entre ambos términos que son el resultado del progreso del intervencionismo estatal. Un intervencionismo que concurre también al rescate de esas relaciones sociales. Doy solo un ejemplo de esto. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la época del neoliberalismo, el consenso de Washington, las etapas en las cuales los países desenvolvieron políticas monetarias ortodoxas, las recomendaciones del Fondo Monetario. Pero la gran característica de esa supuesta etapa neoliberal fue un proceso intensísimo de estatización de las deudas privadas y su conversión en deudas públicas. Hoy muchísimos países del mundo viven el agobio y la mochila de la deuda pública externa como resultado, ¿qué tal, Martín? Como resultado de haber procedido a su estatización. Entonces, en este cuadro tenemos la situación de la Argentina. Y viene la gran pregunta, porque uno se puede hacer sobre la Argentina, se puede hacer tantas preguntas, pero simplemente me quiero concentrar en una. Todo el tiempo estamos hablando sobre este problema de la política, la capacidad de la política de responder a las demandas de la sociedad civil, la conducta de los dirigentes políticos, pero ¿qué tipo de crisis tenemos en la Argentina? La explosión del 2001, que trajo a colación Iván, dejó, a mi juicio, la falsa imagen o el espejismo de una crisis de representación. Es decir, los políticos no nos representan. El problema es que nos tienen que representar otros y probablemente no hace falta discutir las bases sociales de este Estado, sino que simplemente tenemos que buscar que unos reemplacen a otros. Bueno, el resultado del 2001 hasta hoy muestra la falsedad de esta premisa, porque hoy la Argentina, a pesar de haberse movido con la idea de reemplazar a algunos políticos por otros, buscar superar la crisis de representación, llega hoy a las puertas de una nueva crisis de fondo. Porque me interesa decir que la Argentina hoy está en un punto de inflexión de su historia y en una nueva crisis de fondo, con un Banco Central con patrimonio negativo, con una balanza comercial a las puertas de ser negativa, con un déficit fiscal del orden del 6% del Producto Bruto, y en un cuadro que se conjuga con el derrumbe de las llamadas naciones emergentes, que hace 4 o 5 años eran la promesa o la renovación del mundo capitalista, y hoy están asoladas por el derrumbe de los precios de las materias primas, y están asoladas por el reflujo de los capitales que hace algunos años vinieron en forma especulativa.
Se acabó el país sojero, se acabó el modelo sojero. La soja cayó a menos de la mitad de precio. ¿Y qué pasa con Vaca Muerta y con el boom del petróleo no convencional? Los mismos señores petroleros que hace algunos años pedían libertad de precios de los combustibles para poder desarrollar sus negocios, ¿qué piden hoy? Subsidio estatal para poder producir. Es decir, que el mismo capital que quería revolear por el aire las muletas del Estado, cuando ese Estado tenía que concurrir a los menos protegidos, hoy reclama las muletas del Estado para poder extraer petróleo. Estamos ante una crisis de fondo. Y esa crisis de fondo tiene el otro flanco, que es el flanco político, el de la descomposición de los partidos que han gobernado o gobiernan la Argentina. Un proceso que se recorre todos los días en esto que decía Iván de la tele 24 horas. Entrelazamiento entre las camarillas políticas y el narcotráfico, las redes de trata, los negocios con el Estado, la transformación de los presupuestos públicos en cajas de grupos contratistas, el desarrollo de la industria del juego, que es un impuesto a la desesperación popular, porque en definitiva es el laburante que va a un bingo, a un casino, a ver si puede llegar a fin de mes, el desarrollo de la industria del juego como una industria de Estado. Entonces, esto marca una profunda disgregación de los partidos que han sido llamados a gobernar la Argentina. Como creo que ya me quedan pocos minutos, lo que me interesa destacar entonces, que no estamos ante una crisis de representación, sino ante una crisis de las relaciones sociales que han imperado en la Argentina. Yo mencioné, cuando me referí todavía a la parte internacional, de qué modo el fenómeno de la deuda pública había signado esa etapa que algunos llamaron del neoliberalismo como un fenómeno impresionante de estatización de los quebrantos de los bancos y de las grandes corporaciones en el mundo. Este proceso se ha dado intensamente en la Argentina. Las estatizaciones de deuda han marcado a los regímenes políticos de los últimos 30 años. Y hoy, indudablemente, que esa carga de la deuda condiciona la economía nacional, condiciona un desarrollo futuro y marca, ¿no es cierto?, los límites históricos de los partidos que gobiernan la Argentina para dar una salida. Bueno, en este cuadro existe en la Argentina una izquierda que a través de la fuerza que nosotros representamos, el Frente Izquierda, ha logrado algo importante en los últimos años. Ha logrado una representación legislativa en el Congreso Nacional, en diversas legislaturas del país, colocando otra agenda, no esta que estamos discutiendo acá, no la de la criminalización de las finanzas, la de las redes de narcotráfico entrelazadas con el poder político, sino la agenda que tiene que ver con el mundo del trabajo, la agenda del salario, la agenda del derecho a la jubilación. Ustedes fíjense una cosa, miren el escándalo que se armó ayer, que en parte lo justifico, este problema que se planteó con la bolsa, con la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, que dijo, muchachos, si ustedes tenían un bono que valía 1.400 pesos, o una plancha de un bono de la deuda pública que valía 1.400 pesos, tengo una mala noticia para darles. Desde el viernes vale 930. Bueno, ayer se produjo un escándalo nacional, que entiendo, sobre todo por parte de la gente que de golpe tenía algo que valía 1.400, pasa a valer 930, y lo entiendo más todavía por parte de los
pequeños ahorristas. Pero yo me pregunto una cosa. Cuando un jubilado que laburó toda su vida, que está regido en teoría por un derecho social relacionado a que su salario esté vinculado, su haber previsional, perdón, esté vinculado al salario que cobró en su vida. Cuando ese jubilado le dice, no, mira, vos vas a tener ahora un ajuste que va a colocar tu haber no en el 82%, sino en el 48%. ¿Se produce el mismo escándalo que se produjo ayer con los tenedores de los títulos de la deuda pública? Estamos ante una sociedad y un Estado que es incondicional a la hora de reconocerle derechos jurídicos al capital financiero y es flexible, tranquilo, dispuesto a considerar variantes. Cuando se discute el salario, se discute la jubilación. Entonces, la voz inflexible, rígida, de la agenda del salario, del derecho al trabajo, de la jubilación, en la Argentina, es la de esta izquierda que en este periodo reciente ha logrado estas conquistas que yo les mencionaba anteriormente. Naturalmente luchamos por algo mucho más que eso. Luchamos, y voy entonces, y para terminar al punto de mi partida de mi exposición, a una reconciliación superadora entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, a la fusión de ambas, lo que exige que la producción social, su economía, sus recursos, estén en manos de sus verdaderos productores sociales. Esta es nuestra perspectiva. Bueno, y sobre esta base dejo las ideas que expuse para que ustedes las puedan tomar a medias, criticar o simplemente debatir. Muchas gracias. Y va a completar el panel el doctor Martín Jobrest. Él ha sido ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es economista y es candidato actualmente al Parlasur y va a reemplazar, por las razones que expresamos esta tarde, a la doctora Margarita Stolbizer. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Primero transmitir la disculpa de la doctora Stolbizer por no estar presente aquí. Son tiempos complejos, de manera que pasada esta disculpa necesaria yo querría abordar con alguna nitidez la preocupación que nos genera la agenda que la asociación puso a debate. Porque la verdad es que esto no es ni un tema nuevo ni un tema argentino. Es un tema muy viejo y es un tema universal. Es universal para las sociedades que creyeron en las democracias liberales y en las economías capitalistas, y es universal para las sociedades que creyeron en la estatización de los medios de producción y la instalación de otros regímenes de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque la lucha y la tensión entre la libertad y la igualdad en todas las sociedades está presente y no espera que uno le ponga una etiqueta diciéndole a partir de aquí empieza un debate distinto. Cada mujer y cada hombre a la mañana cuando se levanta sabe que está atravesado por esa lucha. La incapacidad de desarrollar sus libertades en función de las desigualdades y por el otro lado la percepción de las desigualdades, nada más ni nada menos que como una suerte de campo de concentración sin alambradas. ¿Por qué uso esta imagen tan feroz? Ustedes podrán decir, siendo que la memoria de la aniquilación de los campos de concentración de la Europa de la guerra o de nuestro país en la dictadura tiene una memoria tan terrible.
porque no hay palabras, sino es por similitud a aquellas cosas para entender lo que está pasando en nuestras sociedades. Por decirlo de una manera sencilla, es como si estuviésemos en un páramo semántico, donde las palabras que teníamos hasta un determinado momento ya no alcanzan. No alcanzan a comprender la realidad, no alcanzan a describir los fenómenos, no alcanzan a explicarnos que cuando nosotros decimos hoy trabajador en la Argentina, y tomo esta imagen tan potente de Marcelo Ramal hace un rato, ¿qué decimos cuando decimos trabajador? Decimos el trabajador de los años 50, sindicalizado, con una identidad política razonablemente sostenida en el tiempo, atravesado por lógicas de protección social absolutamente desigualitarias pero integradoras. Me voy a permitir una breve intervención en este punto. En Argentina el liberalismo, la derecha, habló muchas veces de los excesos del estado de bienestar. Tengo una mala noticia para ustedes, la Argentina nunca tuvo un estado de bienestar. El estado de bienestar presupone lógicas igualitarias de tratamiento. Y el sistema jubilatorio, el sistema salarial, el sistema de salud y hasta el sistema educativo han sido en nuestro país fenomenales modos de reproducción de las desigualdades. Y en ese contexto, ese estado de bienestar no nato, pero impugnado por todo lo que sucedió después, hoy no nos permite identificar a ese trabajador con el 40 o el 35% de los trabajadores que son precarios, que no tienen obra social, que tienen entre un 35 y un 45 menos de salario, y que están, por decirlo de una manera muy brutal, bajo la lógica del látigo de la necesidad. Entonces, ¿qué es el trabajador? ¿Qué es el estudiante universitario? Hoy es el mismo de la universidad previa a la noche de los bastones largos en el 66, es el movilizado de los 70, es el que creía en la movilidad social de la educación en los 80 y que masivizó el ingreso a la educación pública, o es alguien que ha asumido y asume que hay un proceso de fraccionamiento brutal dentro del sistema educativo y que es una carrera de obstáculos, donde lo que se busca no es el saber, sino el sobrevivir. Y sobrevivir con la mayor cantidad de cartones posibles que acrediten que el sistema nos reconoce como que sabemos. Y si en algún momento alcanzaba con la educación básica, ahora estamos hablando de primero y segundo grado de maestrías, doctorados. No porque estemos pensando que estamos tocando la frontera de la ciencia en la Argentina, ni porque le estemos tocando tampoco en el desarrollo científico y tecnológico. Es que es tan brutal la selección del mercado de trabajo que cada vez pide para un mercado de trabajo más chico, más injusto, diría yo más atroz, pide cada vez más credenciales para no ser castigado. Y quiero subrayar esta palabra, para no ser castigado, porque no estamos hablando de premios. Porque además hay otro factor. Cuando se decía en la década de los 40, los 50 y los 60, hablamos de la industria nacional, hablamos del aparato productivo. ¿Es hoy el aparato productivo el mismo de los 40, los 50, los 60? Claramente no. Miren, voy a utilizar un argumento que yo sé que choca a veces, pero que tengo la obligación de socializarlo con ustedes. Hasta los años 80, buena parte de los nombres con los cuales nosotros identificamos cosas eran reivindicaciones propias del actor social. ¿Por qué digo esto? Porque eran los trabajadores, los industriales, los productores agropecuarios, los estudiantes. Esta lógica del sistema es invertido. Hoy nuestra identidad y hasta nuestro nombre depende muchísimo más de la categoría administrativa en la que el sistema nos coloca que de nuestra capacidad de establecer un proyecto individual y colectivo. Y entonces hoy no es estudiantes, trabajadores, es precarios, repitentes, gente que alarga su jornada laboral para poder acceder a la canasta básica. Es decir, esos conglomerados sociales
que explicaban una forma de reproducirse de la sociedad y una forma de producir la crisis por la lucha de la sociedad, esa lucha, repito, permanente, por hacer coincidir los espacios de libertad y de igualdad, esos colectivos han estallado. Y repito, no estallaron solamente en la Argentina, estallaron en el mundo. Y de lo que se trata hoy, me parece, es de ver si de conjunto las sociedades pueden encontrar una nueva semántica. Yo voy a decir una cosa que va a parecer una herejía. La democracia perdió la partida contra el capital en el mundo. Hoy no se discute, como en los años 40, 50, 60 o 70, de un lado o del otro de la cortina, cuánto capitalismo soportaba la democracia. Hoy se discute cuánta democracia soporta el capitalismo. Y esta inversión de términos no es una visión colectiva en términos de grandes agregados. Pasa todos los días. Pasa en la ciudad de Buenos Aires cuando tenemos 200 pibes muertos por condiciones evitables por año, un cromañón por año. Y pasa. Y esta misma sociedad que se hace terriblemente solidaria, se carga de emotividad, se alimenta a sí misma con sus mejores valores cuando aparece una tragedia brutal, es la tragedia silenciosa y cotidiana que muele y destruye la capacidad de soñar y de pensar futuro distinto, no se pone de acuerdo. No reflexiona sobre ella. ¿Quién debiera dar la semántica, esencialmente, para que ese diálogo social, que va mucho más allá, una brevísima disenso con lo que decía Marcelo, cuando él decía recién, se plantea la cuestión de una nueva relación entre Estado y sociedad civil. El problema es que el Estado ya no es el Estado que era y las sociedades civiles están en pleno proceso de reconfiguración. Y nunca la sociedad civil estuvo fuera del Estado, por más que analíticamente uno diga la sociedad civil es una cosa y el Estado es otra. Porque los procesos de regulación y de articulación social que le dan vida a la sociedad civil requieren de una forma de Estado. Y una forma de Estado para adquirir condiciones de legitimidad ante la sociedad requiere una forma de articulación con la sociedad civil que no lo impugne permanentemente. Digo entonces, no es que hay que buscar solo una nueva relación. Hay que experimentar un nuevo tipo de Estado y una nueva forma de sociedad civil para no reproducir las condiciones de desigualdad. Y retomo la pregunta que dejé pendiente recién. ¿Quién debe producir primero que nadie esa semántica? La política. Pero no la política en los partidos políticos, no la política entendida como entidad o actividad autosatisfactoria de élites para la reproducción de las propias élites. La política entendida como interpelación del orden. La política entendida como un poner en suspenso todo lo sabido y todo lo establecido. La política no es la barra de hierro sobre la que nos atamos para no caernos. La política es la linterna que nos tiene que alimentar hacia adelante para ver hacia dónde vamos. El día que la política se autosatisface, y la política argentina en nuestros días tiene un grandísimo episodio de autosatisfacción, comienza un proceso de extrañamiento social, donde cada mujer y cada hombre solo son en tanto y en cuanto votantes, pero no cada uno, en torno a cómo se mueven los colectivos, y no porque la mayoría de una elección sea la voz del pueblo que es la voz de Dios, como decían los clásicos, sino sencillamente porque esas mayorías son las que pueden legitimar o deslegitimar la persistencia y la supervivencia de un formato de actividad política. Es lo que vimos en Tucumán. Gente que nunca le preocupó un pepino, perdón la expresión poco académica, cómo vivían los tucumanos. Gente que jamás se puso a pensar en serio qué pasa en el Chaco. Les agarran formas, interpelaciones,
de ver la república fuera de la carne de los públicos. Y la república es esencialmente dotar de voz a la carne del público. El día que la república quita el cuerpo, desaparece. Y el problema de nuestra república es que está quitándole el cuerpo a condiciones esenciales. Termino con algunas cuestiones que me parece importante definir. La primera tarea que debiera darse la política para establecer esa nueva semántica es romper su relación con el dinero. Si yo en una mesa familiar le dijese a alguien, mirá, vos sos un buen tipo, pero te tenés que vender para andar bien en la vida. La mitad de la mesa me tiraría una botella por la cabeza y me diría que yo soy un canalla. Todos los medios de comunicación se han pasado hablando en este último año que el que no tiene plata no puede ser presidente de la República. Que hacen falta 40, 50, 60 millones de pesos para hacer campaña y que el que no tiene acceso a eso tiene que resignarse a ser una voz perdida en el desierto. Y tal vez uno desde un punto de vista diga, bueno, puede ser que tengan razón. La pregunta es cuál es el efecto de eso, ¿eh? Porque el que paga la campaña compra la política, provee el funcionario y se queda con el resultado. Y esto es un tema mayúsculo que no solo atraviesa la Argentina, repito, atravesó Italia, atraviesa España, atraviesa Alemania, atraviesa Estados Unidos, atraviesa América Latina, y entender la necesidad de romper la relación sumisa de la política con el dinero nos lleva al segundo punto, que es la condición de autonomía de los estados. Miren, yo voy a dar una sola cifra, a pesar de mi mala formación de economista. Los 40.000 personas más ricas que hay hoy en la Argentina disponen de un ingreso que es el doble de los 8 millones de pobres, de más pobres. Sencillo. Desde el punto de vista del 1% más rico, Argentina es uno de los países más desigualitarios del globo. ¿Saben qué pasa? ¿Con qué se corrige eso? Con políticas fiscales, con políticas de infraestructura, con políticas de gasto. Ahora aquí, como decía un viejo profesor mío hace muchos años, somos excelentes cantores de himnos para pedir, pero mucho mejor berreadores de llanto para decir que no nos metan la mano en el bolsillo. Y la democracia, y en particular las democracias de contenido social, presuponen niveles de igualdad que no pueden ser solamente construidos con políticas públicas, deben ser construidos, y ahí sí tomo un punto de la relación con la sociedad civil. Si yo no quiero miseria, tengo que saber que tengo que tener un Estado ágil, eficaz, pero con plata. Si yo no quiero chicos muertos, tengo que saber que tengo que igualar el sistema médico argentino. Y eso se paga. Y está claro que las vacas fáciles de la última década desaparecieron. Pero tengo una noticia para darles, dos. La primera de ellas es que las grandes reformas igualitarias de la sociedad no se dieron nunca en procesos de vacas gordas, sino cuando las sociedades, indagándose sobre sí mismas, dijeron si estaban dispuestas a soportar los niveles de desigualdad y de falta de libertad que tenían por delante. La segunda buena noticia es que si somos capaces de devolverle a la política su capacidad de imaginar y de polemizar con el presente, habremos creado las condiciones de una reforma. ¿Saben por qué? Porque este sistema no se reforma por la persuasión solamente. Este sistema se reforma, y es terrible decirlo, sobre la base del surgimiento de desafíos. Así se creó el estado del bienestar en Europa. Así se alcanzó el voto femenino. Así se alcanzó la democracia en Argentina. No fue adhiriendo a consenso fuera de la carne y la sangre de la gente, sino precisamente para dotar de dignidad a la
sangre y a la carne de la gente, que esos consensos luego se pudieran sostener. El hecho de que hoy estén en duda presupone que tenemos que empezar la tarea de vuelta. Muchísimas gracias. Muy bien, la próxima media hora, la última media hora de la tarde, es para el trabajo de ustedes. Hay elementos más que suficientes para debatir, para dialogar, reflexionar y proponer. Gracias.